tener el apoyo popular para su gobierno. En octubre, los bolcheviques ya detentaban la mayoría en el Soviet de Petrogrado, del cual León Trotsky, aliado cercano de Lenin, era el líder designado. El 23 de octubre, los bolcheviques declararon su apoyo a un levantamiento armado contra el gobierno. El 6 de noviembre, los bolcheviques comenzaron a apoderarse de estaciones ferroviarias, plantas de luz, bancos y del teléfono. El 7 de noviembre, voluntarios bolcheviques, conocidos como Guardias Rojas, asolaron el Palacio de Invierno y arrestaron a miembros del gobierno provisional. Alexander Kerensky abandonó Petrogrado y terminaría exiliándose a los Estados Unidos. Nikolai Lenin pronto reaparecería cuando los bolcheviques tomaran el control absoluto del gobierno. Este movimiento fue conocido como la Revolución de Octubre debido al antiguo calendario que los rusos habían usado hasta el momento. Los bolcheviques, ahora asentados en el poder, querían poner fin a la guerra con Alemania. El 3 de marzo de 1918 se firmó un acuerdo de paz en el que Rusia cedía mucho de su imperio oriental a Alemania. La guerra en el frente oriental oficialmente había llegado a su fin. En el frente occidental, durante 1916 y 1917, los alemanes recurrieron a una nueva estrategia defensiva antes de que sus submarinos comenzaran a causar estropicios y caos en los embarques aliados a Gran Bretaña. Retrocedieron unos 15 kilómetros y al hacerlo, fortalecieron sus líneas recortándolas y fortificándolas. Al resultado se le conoció como la línea Hindenburg. En abril, tropas británicas y canadienses atacaron la línea alemana en la batalla de Arras. Las fuerzas canadienses capturaron la cordillera fortificada de Vimy, mientras que los británicos lograron internarse 2 kilómetros en territorio enemigo, aunque sufrieron 150.000 bajas. La ofensiva francesa, comandada por el general Robert Nivelle, comenzó el 16 de abril, pero los alemanes estaban bien preparados para recibir su avance. Al término del mes de abril, los franceses habían sufrido más de 250.000 bajas y ganado muy poco terreno. Las numerosas pérdidas de vidas ocasionaron un motín masivo entre los integrantes del ejército francés. Nivelle fue reemplazado por el general Henri Pétain y se restableció cierto orden. El nuevo plan de ataque de Pétain consistía en no atacar, sino en mantenerse a la defensiva hasta que las tropas norteamericanas llegaran a Europa. Cientos de hombres fueron sentenciados a prisión por amotinarse. Algunos incluso fueron fusilados. Sin embargo, los alemanes ignoraban que el enemigo se hubiera amotinado y no aprovecharon para atacar a los aliados. El peso de la nueva ofensiva en el frente occidental recaería ahora sobre Sir Douglas Haig y los británicos. 19 minas enormes, cargadas con casi 500 toneladas de explosivos de alto poder, fueron plantadas bajo las líneas alemanas en la cordillera de las Mesinas, al sureste de Ypres. A las 3:10 de la mañana del 7 de junio, las minas fueron detonadas. La explosión, de una magnitud hasta entonces desconocida para el mundo, se escuchó hasta Londres. Le siguió un embate de fuego de artillería y poco después, las líneas alemanas en las Mesinas habían sido devastadas por completo. Pasaron semanas antes de que los británicos lanzaran la siguiente etapa de su ofensiva. El bombardeo preliminar a Ypres había destruido el sistema de drenaje y llegadas las lluvias, el campo de batalla se había convertido en un lodazal. El ataque duró de julio a noviembre. Las tropas canadienses ocuparon la aldea de Passchendaele y con esto la ofensiva británica llegó a su fin. La ganancia de apenas 2.8 kilómetros había costado 250.000 bajas británicas y 200.000 alemanas. El 24 de octubre, Italia sufrió una derrota terrible cerca de la aldea de Caporetto en los Alpes, a manos de las fuerzas austroalemanas. Mientras retrocedían unos 50 kilómetros, 45.000 italianos murieron y más de 250.000 fueron hechos prisioneros. Pero no todo estaba perdido para los aliados, especialmente en el Medio Oriente. En marzo de 1917, las fuerzas británicas arrebataron a los turcos la ciudad de Bagdad, la capital de Mesopotamia en el Irak actual. Una revuelta árabe contra los turcos fue encabezada por un oficial británico llamado T.E. Lawrence, conocido históricamente como Lawrence de Arabia. En el verano, él y sus hombres capturaron el puerto de Aqaba y luego sembraron el caos en el ferrocarril controlado por los turcos.
En noviembre, las fuerzas británicas, dirigidas por el general Sir Edmund Allenby, cruzaron las líneas turcas en Beersheba y tomaron la ciudad de Gaza en Palestina. Tras la retirada de los turcos, Allenby y su ejército capturaron Jerusalén el 9 de diciembre. En los Estados Unidos, la guerra contra Alemania había sido declarada en abril. El país poseía una fuerza naval poderosa, pero su ejército consistía apenas en 200.000 soldados regulares y guardias nacionales. A pesar de que muchos voluntarios deseaban enlistarse, el 19 de mayo, el Congreso aprobó la primera acta de servicio selectivo que exigía que los hombres se registraran para el enrolamiento militar. 24 millones de hombres se registraron y posteriormente 5 millones fueron llamados al servicio militar. Las primeras tropas de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana, encabezadas por el general John J. Blackjack Pershing, llegaron a Francia a finales de junio. El 4 de julio, un batallón de la Primera División del Ejército de los Estados Unidos desfiló por París. La Primera División de los Estados Unidos entró en acción por primera vez el 23 de octubre, pero las fuerzas norteamericanas que continuaban llegando a Europa desempeñarían un papel de peso hasta el último año de la guerra. 1918. A principios de 1918, fracasaba el plan alemán de obligar a Gran Bretaña a abandonar el conflicto mediante la guerra submarina sin cuartel. Las medidas defensivas tomadas por los aliados habían logrado que Gran Bretaña sobreviviera, si bien a duras penas. Con la llegada de más y más tropas norteamericanas a Europa, los alemanes decidieron que debían arriesgarlo todo para ganar la guerra. El general alemán Ludendorff ordenó que la mayoría de las tropas en el este se desplazaran al oeste para llevar a cabo una ofensiva de primavera. El plan consistía en dividir los ejércitos aliados y luego atacar y destruir las fuerzas británicas, dejando a Francia sin otra opción que rendirse. El 21 de marzo, tras un embate de artillería y gas venenoso, los alemanes atacaron a lo largo de un frente de 31 kilómetros en la región del Somme. El quinto ejército británico fue aplastado al avanzar los alemanes unos 30 kilómetros hasta ser detenidos el 5 de abril por tropas francesas que llegaron en auxilio de las británicas. Los aliados sufrieron 150.000 bajas y 90.000 hombres más fueron hechos prisioneros. Los aliados pronto nombraron al general francés Ferdinand Foch comandante en jefe de todas las fuerzas aliadas. El 9 de abril, los alemanes lanzaron un segundo ataque contra los británicos a lo largo de la costa belga, pero una vez más, su avance fue interrumpido por la ayuda de los refuerzos franceses. El tercer ataque contra los aliados comenzó el 27 de mayo con los alemanes avanzando hacia el río Marne, a menos de 30 kilómetros de París. Esta vez, los norteamericanos fueron llamados al frente. Se ordenó a la segunda y tercera división del ejército de los Estados Unidos que defendieran los puentes que cruzaban el Marne en Château-Thierry y en el área al oeste de la aldea llamada Velo-Wood. Estos lograron resistir el avance alemán y lanzaron un contraataque que obligó a los alemanes a retirarse. Los inexpertos norteamericanos habían demostrado su valía. El 15 de julio, el general Ludendorff ordenó un segundo ataque al Marne. Sus tropas pudieron cruzar el río, pero nuevamente su avance fue impedido por las tropas francesas y norteamericanas. El general Foch convocó a un contraataque aliado. A partir del 18 de julio, los franceses y los norteamericanos forzaron a los alemanes a retroceder al otro lado del Marne. El 8 de agosto, las fuerzas británicas y francesas atacaron a los alemanes en el norte, cerca de la frontera belga. A este siguieron ataques aliados en el sur. El 12 de septiembre, el general Pershing encabezó un ataque con más de 500.000 hombres del primer ejército de los Estados Unidos contra la última posición alemana en el norte de Francia, en San Miguel. Fue una gran victoria norteamericana, en la que se tomaron 16.000 prisioneros alemanes y las bajas fueron únicamente 7.000. Los alemanes, ahora a la defensiva, fueron obligados a replegarse a la línea Hindenburg, donde había comenzado su ofensiva de marzo. El final de la guerra al fin se discernía. Para entonces, el aeroplano ya desempeñaba un papel importante en la guerra. A principios de la Primera Guerra Mundial, era usado básicamente para observación, pero pronto le fueron montadas ametralladoras y nació la era del combate aéreo. Los más notorios de los aviadores, conocidos como ases,
fueron por Alemania el barón Manfred von Richthofen, quien se ganaría el sobrenombre de Barón Rojo tras derribar 80 aeroplanos, y el norteamericano Eddie Rickenbacker, quien derribó a 26. El aeroplano demostraría ser incluso más valioso